El sol pegaba fuerte cuando Emilio bajó del autobús en el centro de Puebla con una mochila raída al hombro y el estómago retorcido de hambre. Llevaba 3 días comiendo solo tortillas frías y el poco dinero que le quedaba no alcanzaba ni para un refresco. Había decidido volver a casa después de meses de andar de un lado para otro, durmiendo en parques, trabajando de lo que saliera, siempre con la esperanza de encontrar algo mejor que nunca llegaba, pero ya no aguantaba más. Necesitaba ver a su madre, pedirle perdón otra vez, prometerle que esta vez sí cambiaría. Caminó por las calles polvorientas del barrio San Miguel con pasos lentos, como quien no quiere despertar de un sueño que sabe que puede convertirse en pesadilla. Las casas de adobe y ladrillos se veían igual que siempre, los perros ladrando desde los portones, las señoras barriendo las banquetas con escobas viejas, los niños jugando fútbol con una pelota desinflada, todo normal, todo como lo recordaba, pero algo en su pecho le decía que nada sería como antes. Cuando dobló la esquina de la calle Hidalgo, su corazón empezó a latir más rápido. Ahí estaba la casa, la misma fachada amarilla descarapelada, la misma puerta de madera con la aldaba oxidada, el mismo árbol de aguacate que él había trepado de niño, pero entonces se detuvo en seco. Ahí, sentada en una silla de plástico al lado de una mesa improvisada con tablones y ladrillos, estaba su madre, Alba. Tenía la cabeza gacha y las manos cruzadas sobre el regazo, como si esperara algo que nunca llegaría. Sobre la mesa había ropa doblada, trastes viejos, una plancha sin cable, zapatos desparejados, y hasta algunas cosas que Emilio reconoció como del difunto Ricardo, su padrastro. Un letrero hecho con cartón decía "Se vende barato" con letras torcidas. Emilio se quedó parado ahí, a media cuadra, sintiendo como si alguien le hubiera metido un puño en el estómago. Su madre estaba vendiendo sus cosas en la calle, las cosas de la casa, las cosas de su vida, y él sabía por qué, sabía exactamente por qué Alba estaba ahí, con el sol pegándole en la cara y la dignidad hecha pedazos, porque él se había llevado el dinero, porque él le había mentido, porque él había agarrado los billetes que ella guardaba en el frasco de café, los que juntaba peso por peso de su pensión, diciéndole que era un préstamo, que se lo devolvería en 2 semanas, que había conseguido un trabajo en una fábrica de Tlaxcala. Mentiras, todo mentiras. Se acercó despacio, como si caminar sobre vidrios rotos, y cuando estuvo cerca vio que Alba no lo había visto. Tenía los ojos fijos en sus manos, perdida en pensamientos que seguramente no eran buenos. Su cara estaba más flaca, las mejillas hundidas, el cabello mal peinado. Llevaba un vestido azul que él recordaba pero que ahora se veía grande, como si ella hubiera encogido por dentro. Emilio tragó saliva y dijo en voz baja, «Mamá». Alba levantó la cabeza despacio, como si le costara trabajo mover el cuello. Al verlo, no sonrió, no gritó de alegría, no se levantó para abrazarlo, solo lo miró con unos ojos que él no reconoció, unos ojos cansados que parecían decir, «Ya era hora». «Emilio», dijo ella, pero no con el tono de siempre, no con esa voz que siempre lo perdonaba todo. Esta vez sonó diferente, seca, como si dijera el nombre de un extraño. Emilio se acercó más. Vio la mesa llena de cosas que recordaba de toda la vida, la blusa verde que Alba usaba para ir a la iglesia, los platos de la vajilla que Ricardo había regalado en su cumpleaños, hasta el radio viejo que siempre tenía prendido en la cocina. Todo estaba ahí, marcado con precios escritos en pedazos de masking tape, 10 pesos, 20 pesos, 5 pesos, como si toda una vida valiera monedas. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó Emilio, aunque sabía la respuesta. Alba lo miró fijamente, sin parpadear. «Vendiendo lo que me queda», dijo, «porque tengo que comer, porque tengo que pagar la luz, porque tengo que pagar el agua, porque mi hijo se llevó todo mi dinero y no ha vuelto». Cada palabra le cayó como una piedra. Emilio sintió que las piernas le temblaban. «Mamá, yo», empezó a decir,
pero Alba levantó una mano para callarlo. No, ya no. Ya no quiero oír promesas. Ya no quiero oír mentiras. Ya no quiero oír que vas a cambiar. Una mujer pasó caminando. Se detuvo a ver la ropa. Agarró una camisa amarilla y preguntó cuánto costaba. 15 pesos, dijo Alba sin mirar a Emilio. La mujer rebuscó en su bolsa. Sacó una moneda de 10 pesos y dijo, ¿y por 10? Alba asintió con la cabeza. La mujer se llevó la camisa y siguió caminando. Emilio vio cómo su madre metió la moneda en una lata de chiles vacía. 10 pesos. Eso era lo que valía una camisa que Alba había cuidado por años, que había lavado y planchado un montón de veces, que había usado para verse bonita los domingos. Mamá, perdóname, dijo Emilio, y se arrodilló ahí mismo, en la banqueta, sin importarle que la gente pasara y lo viera. Perdóname, sé que la regué, sé que te fallé, pero voy a trabajar, voy a devolverte todo, voy alto. Alba lo interrumpió otra vez. Levántate, Emilio, ya no me gusta ese teatro. Su voz sonó más fuerte, más segura. Ya no me funcionan esas lágrimas. Ya no me funciona ese show de arrodillarse y pedir perdón. Porque esta no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Emilio se levantó despacio, con las rodillas sucias de tierra. Alba seguía viendo hacia la calle, como si él no estuviera ahí. Mamá, esta vez es diferente, esta vez sí voy a cambiar, te lo juro por la memoria de mi papá. Alba se volteó hacia él con los ojos duros, más duros de lo que él los había visto nunca. Por la memoria de tu papá, el mismo que te enseñó a trabajar honrado, el mismo que se partía la espalda para que no nos faltara nada. Por ese papá, Emilio bajó la cabeza. Sí, mamá, por él. Pues si tanto respetas a tu papá, respeta también a tu madre, y deja de prometerme cosas que no vas a cumplir. Alba se levantó de la silla, enderezó la espalda y por primera vez en mucho tiempo se veía alta, imponente, como cuando él era niño y ella podía con todo. Vete, Emilio, vete y vuelve cuando tengas algo que darme, cuando tengas trabajo, cuando tengas dinero, cuando tengas dignidad, pero no vuelvas con promesas. Emilio sintió que el mundo se le caía encima. Mamá, no me corres, no me puedes correr, soy tu hijo. Alba lo miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, eres mi hijo, pero también eres el hombre que me robó, el hombre que me mintió, el hombre que me dejó sin nada, y los hijos que roban a sus madres ya no son hijos, son ladrones. La palabra ladrones le pegó como una bofetada. Emilio nunca había pensado en eso. Para él, era solo un préstamo, solo dinero que iba a devolver, solo una ayuda temporal. Pero ahí estaba su madre, vendiéndose la vida por monedas, y él entendió que no había diferencia entre robar a un extraño y robar a quien te dio la vida. Mamá, no me hagas esto, dijo Emilio. Pero su voz ya no sonaba segura, sonaba quebrada. Alba se sentó otra vez en la silla de plástico, acomodó una pila de ropa y dijo sin mirarlo, yo no te estoy haciendo nada, tú te lo hiciste solito. Un hombre pasó en bicicleta, frenó y preguntó por los zapatos. ¿Cuánto por los cafés? Alba contestó, 30 pesos. El hombre se bajó de la bicicleta, se los probó parado en la banqueta y dijo, me quedan. Le pagó con 3 monedas de 10 pesos y se fue pedaleando. Alba metió el dinero en la lata de chiles. Emilio se quedó ahí parado, viendo cómo su madre vendía los zapatos que Ricardo había comprado para ir a la boda de su compadre, los zapatos que él había limpiado un domingo tras otro, que había guardado en su caja como si fueran un tesoro. Ahora se los llevaba a un extraño por 30 pesos. Mamá, ¿y los zapatos de don Ricardo? Preguntó, aunque sabía que no debía preguntar. Los zapatos de don Ricardo los vendí la semana pasada, dijo Alba, junto con sus camisas, y sus pantalones, y su reloj, y todo lo que me recordaba a él, porque necesito comer más de lo que necesito recordar. Esas palabras le dolieron más que cualquier grito, porque Alba había amado a Ricardo, porque lo había cuidado cuando estuvo enfermo,
porque había llorado en su funeral como si se le fuera la vida, y ahora estaba vendiendo sus cosas como si no hubieran significado nada. Mamá, yo te ayudo a juntar dinero, yo me pongo a trabajar aquí contigo, vendemos todo más rápido y... Alba lo interrumpió con una risa seca. ¿Tú me vas a ayudar? ¿Tú? El mismo que me quitó lo poco que tenía, se levantó otra vez, caminó hasta la mesa y agarró una plancha vieja. Esta plancha la compré cuando tenías 10 años. Con ella planché tu ropa para la escuela. Con ella planché tus camisas para que fueras limpio a buscar trabajo. Con ella planché el traje que usaste en la boda de tu prima. Levantó la plancha y la miró como si fuera un objeto sagrado. ¿Sabes cuánto vale ahora? 20 pesos. 20 pesos por todos esos años. Emilio estiró la mano hacia la plancha. Mamá, no la vendas. Yo te consigo otra. Alba retiró la plancha de su alcance. No quiero que me consiga nada. Quiero que me dejes en paz. Su voz sonó final, como una puerta que se cierra. Emilio se quedó con la mano estirada, sintiendo como si hubiera intentado tocar algo que ya no existía. Mamá, por favor, dime qué tengo que hacer. Dime cómo arreglar esto. Alba regresó la plancha a la mesa, se limpió las manos en el vestido y se sentó otra vez. Ya te dije qué hacer. Vete, trabaja, cambia, y cuando tengas con qué, vuelve. ¿Y si no tengo a dónde ir?, preguntó Emilio. Alba lo miró como si hubiera dicho algo muy tonto. Pues busca, ¿cómo busqué yo cuando tenía hambre? ¿Cómo busqué yo cuando no tenía para la luz? ¿Cómo busqué yo cuando no tenía para el agua? ¿Cómo busqué yo cuando mi hijo se llevó todo mi dinero y me dejó sin nada? Cada cómo busqué yo le pegó como un martillazo. Emilio se dio cuenta de que su madre había estado batallando sola por meses, resolviendo problemas que él había creado, mientras él andaba por ahí pensando solo en sí mismo. Una niña pasó corriendo, tropezó con una piedra y se cayó. Empezó a llorar. Su mamá la levantó, la abrazó, le limpió las lágrimas y le dio un beso en la rodilla raspada. Ya pasó, mi amor, ya pasó, le dijo. Emilio vio la escena y recordó cuando él era niño y Alba hacía lo mismo, cuando se caía de la bicicleta, cuando se lastimaba jugando, cuando tenía miedo en las noches. Siempre estaba ahí, siempre lo consolaba, siempre lo arreglaba todo. Pero ahora él era el que la había lastimado, y ya no había besos que curaran esa herida. Mamá, yo sé que ya no soy el niño que consolabas cuando se caía, dijo Emilio, pero sigo siendo tu hijo, y necesito que me ayudes una vez más. Alba se quedó callada un rato largo, viendo pasar a la gente, viendo cómo el sol se movía en el cielo, viendo cómo el mundo seguía girando aunque el suyo se hubiera roto. Emilio, dijo finalmente, hay cosas que no se pueden arreglar con ayuda, hay cosas que cada quien tiene que arreglar solo. Y esto es una de esas cosas. Emilio sintió que se le llenaban los ojos de agua. Mamá, no me abandones, por favor, no me abandones. Alba lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. No era odio, no era desprecio, era algo peor, era indiferencia. Yo no te estoy abandonando, Emilio, tú me abandonaste a mí primero, tú me abandonaste cuando te llevaste mi dinero, tú me abandonaste cuando me mentiste, tú me abandonaste cuando me dejaste aquí, sola, sin nada. Su voz no se quebró, no gritó, no lloró, solo dijo la verdad, clara y simple. Emilio se quedó ahí parado, viendo cómo su madre acomodaba la ropa en la mesa, cómo ponía los precios, cómo esperaba a que llegara el siguiente comprador. Entendió que no había nada más que decir, que no había promesas que funcionaran, que no había lágrimas que sirvieran, que no había palabras que arreglaran lo que había roto. Se dio la vuelta despacio, caminó unos pasos y se detuvo. Mamá, dijo sin voltear, voy a cambiar. Te lo prometo. Alba no respondió, solo siguió sentada en su silla de plástico, viendo hacia la calle, esperando al siguiente cliente. Emilio caminó hacia la esquina con los hombros caídos y el corazón hecho pedazos. Cuando volteó una última vez,
Vio a su madre levantarse para atender a una señora que quería comprar una olla. La vio sonreír. La vio regatear. La vio hacer el trato, como si fuera una comerciante más, como si toda la vida hubiera vendido cosas en la calle, como si él nunca hubiera existido. Y por primera vez en mucho tiempo, Emilio entendió que había perdido algo que quizás nunca podría recuperar. No solo el dinero, no solo la confianza, había perdido a su madre, y eso dolía más que cualquier hambre, más que cualquier frío, más que cualquier soledad. Se alejó caminando por las calles del barrio, con la mochila al hombro y el alma vacía, sabiendo que tenía que encontrar una forma de volver a ser el hijo que su madre había criado, pero también sabiendo que quizás era demasiado tarde, que quizás algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar, que quizás algunas madres, una vez decepcionadas, no pueden volver a creer. Y mientras caminaba bajo el sol de mediodía, Emilio sintió que por primera vez en su vida estaba completamente solo. Pero antes de que terminemos con esta primera parte de la historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que decepcionaste a alguien que realmente te importaba? ¿Alguna vez has tenido que enfrentar las consecuencias de tus decisiones de una manera que no esperabas? Déjame saber en los comentarios qué piensas de la reacción de Alba. ¿Crees que fue muy dura con Emilio? ¿O crees que tenía razón? Y si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir con nosotros hasta el final, porque te aseguro que lo que viene va a cambiar todo lo que pensamos sobre esta familia. 3 días después del encuentro en la calle, Alba despertó antes del amanecer con el cuerpo adolorido y la cabeza pesada. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, pensando en la cara de Emilio cuando se dio vuelta para irse, esa cara de niño perdido que conocía desde que tenía 5 años y se escondía detrás de sus faldas cuando algo lo asustaba, pero ya no era un niño, ya no podía esconderse detrás de sus faldas. Ya no podía arreglar sus problemas con un abrazo y unas palabras bonitas. Se levantó despacio, se puso la bata azul que había decidido no vender porque era la única que le quedaba medianamente decente, y caminó hacia la cocina. El suelo de mosaico estaba frío bajo sus pies descalzos. Prendió la hornilla de gas y puso la tetera con agua. Mientras esperaba que hirviera, se asomó por la ventana que daba al patio. Ahí estaba él. Emilio dormía en el suelo, recargado contra la pared de adobe, con la mochila raída como almohada y una chamarra vieja tapándole las piernas. Tenía la boca abierta y respiraba pesado, como cuando era chico y se quedaba dormido en el sillón viendo la televisión. Alba se quedó viendo por un rato largo, sintiendo como si tuviera el pecho lleno de vidrios rotos. Parte de ella quería salir, despertarlo, decirle que entrara a la casa, que se bañara, que desayunara como antes. Pero otra parte, la parte que había crecido en estos meses de soledad y humillación, la parte que había aprendido a ser dura porque no tenía otra opción, esa parte le decía que no se moviera de ahí, que lo dejara donde estaba, que él había elegido ese lugar cuando eligió robarle. La tetera empezó a silbar y Alba regresó a la cocina, pero ya no tenía té. Había vendido hasta el último sobre de manzanilla la semana pasada. Apagó el gas y se sirvió un vaso de agua tibia. Sabía a nada, pero era lo único que tenía. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había desayunado con Ricardo todas las mañanas durante 15 años, la misma mesa donde había ayudado a Emilio con las tareas cuando estaba en la secundaria. La misma mesa donde había llorado sola tantas noches después de que él se fuera. Ahora la mesa se veía demasiado grande, demasiado vacía, como si fuera un teatro sin actores. Oyó ruido en el patio, pasos. Emilio se había despertado. Alba se quedó quieta, oyendo cómo su hijo caminaba de un lado para otro, como si no supiera qué hacer. Después oyó el sonido de la llave del agua. Se estaba lavando la cara. Después silencio. Después más pasos. Después nada. Alba terminó su vaso de agua y se levantó.
Tenía que ir a poner la mesa otra vez en la calle. Tenía que seguir vendiendo lo poco que le quedaba. Tenía que seguir sobreviviendo. Cuando abrió la puerta del patio, Emilio estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, viendo hacia el cielo que empezaba a aclarar. Tenía el cabello mojado y la cara limpia, pero los ojos rojos e hinchados. Al verla, se enderezó un poco, como si fuera a decir algo, pero Alba pasó de largo sin mirarlo. Fue hasta el cuarto de los trastes, sacó la mesa de madera que había armado con tablas y ladrillos y la arrastró hacia la calle. Emilio se levantó de un salto. «Mamá, yo te ayudo», dijo. Pero Alba no se detuvo. «No necesito tu ayuda», dijo sin voltear. «Necesito que te vayas». Pero Emilio no se fue. La siguió hasta la calle, cargando una silla de plástico sin que ella se lo pidiera. «Mamá, por favor, déjame ayudarte con esto al menos». Alba se detuvo, se volteó y lo miró con los ojos duros. «¿Sabes qué me ayudaría, Emilio? Que no estuvieras aquí. Que no tuviera que verte cada vez que salgo de mi casa, que no tuviera que recordar cada vez que te veo porque estoy vendiendo mis cosas en la calle». Emilio bajó la silla con cuidado, como si fuera de cristal. «Mamá, yo sé que». Alba levantó la mano para callarlo. «Tú no sabes nada, Emilio. Si supieras, no estarías aquí». Regresó a la casa y empezó a sacar la ropa que le quedaba. Una blusa verde que había sido su favorita, un suéter café que Ricardo le había regalado en su cumpleaños, unos zapatos negros que había comprado para la boda de su sobrina. Cada prenda era una memoria. Cada precio que le ponía era como arrancar un pedazo de su vida. Emilio se quedó parado ahí, viendo cómo su madre acomodaba todo en la mesa, cómo ponía los letreros con los precios, cómo se sentaba en la silla de plástico a esperar a los clientes. «Mamá», dijo finalmente, «voy a conseguir trabajo. Voy a salir ahorita mismo a buscar trabajo. Y cuando tenga dinero, te voy a devolver todo lo que te quité». Alba no levantó la cabeza. «Ya me dijiste eso hace 3 días. Ya me dijiste eso hace 6 meses. Ya me dijiste eso hace 1 año». Su voz sonó cansada, como si hubiera repetido esas palabras 1000 veces. «Las palabras no pagan la luz, Emilio. Las palabras no pagan el agua. Las palabras no compran comida». Una mujer pasó caminando con una niña de la mano. La niña vio la mesa con ropa y se detuvo. «Mamá, mira, están vendiendo ropa», dijo. La mujer se acercó. Revisó una camisa amarilla. Preguntó el precio. «15 pesos», dijo Alba. La mujer la volteó. La revisó bien. Vio que tenía una manchita casi invisible cerca del cuello. «¿Y por 10? Alba asintió. La mujer pagó y se fue con la niña. Emilio vio cómo su madre metió la moneda de 10 pesos en una lata de chiles vacía. 10 pesos por una camisa que Alba había cuidado como si fuera de seda. 10 pesos por algo que había valido mucho más cuando tenía un lugar en el closet. Cuando tenía una dueña que la quería. Cuando formaba parte de una vida que no se vendía por monedas. «Mamá, esa camisa te gustaba mucho», dijo Emilio. «Me gustaba cuando tenía para comprar otras», respondió Alba. «Ahora me gusta más comer». Emilio se quedó ahí parado hasta que el sol se puso alto y empezó a hacer calor. Vio pasar a la gente. Vio cómo algunos se detenían a revisar las cosas. Vio cómo otros solo miraban de reojo y seguían caminando. Vio cómo su madre hablaba con los clientes, cómo sonreía cuando alguien compraba algo, cómo contaba las monedas que iba juntando. Vio cómo se limpiaba el sudor de la frente con la manga del vestido, cómo se acomodaba el cabello que se le había soltado del chongo, cómo se veía pequeña y frágil sentada en esa silla de plástico bajo el sol, y sintió que se le hacía un nudo en la garganta porque nunca había visto a su madre así, nunca la había visto tan sola, tan vulnerable, tan rota. Siempre había sido la mujer fuerte, la que solucionaba todo, la que nunca se rendía, pero ahí estaba, vendiéndose la vida pedazo por pedazo, y él sabía que era su culpa. «Mamá»,
Me voy a buscar trabajo, dijo finalmente. Voy a recorrer todo el pueblo hasta que encuentre algo. Alba no respondió, solo siguió viendo hacia la calle, como si él no estuviera ahí. Emilio esperó un momento, esperando que dijera algo, que le diera alguna palabra de aliento, que le dijera que tenía fe en él, pero no dijo nada. Solo se quedó sentada en su silla, con las manos cruzadas sobre el regazo, viendo pasar la vida como si fuera una película que no le interesaba. Emilio agarró su mochila y se fue caminando hacia el centro del pueblo, con el corazón pesado y las piernas temblorosas. Sabía que tenía que encontrar trabajo, sabía que tenía que demostrarle a su madre que podía cambiar, pero también sabía que las oportunidades de trabajo en el pueblo eran pocas, y que él no tenía buenas referencias, y que había quemado muchos puentes en el pasado. Pasó por la ferretería donde había trabajado hace 2 años, hasta que lo corrieron por llegar tarde. Pasó por la panadería donde había durado una semana, hasta que se peleó con el dueño. Pasó por la taquería donde había trabajado un mes, hasta que se robó dinero de la caja. Todos los lugares donde había trabajado, todos los lugares donde había fallado, todos los lugares donde había dejado una mala impresión, pero tenía que intentar, tenía que tocar puertas, tenía que suplicar, tenía que humillarse si era necesario, porque no podía volver a la casa de su madre con las manos vacías, no podía volver a prometerle que iba a cambiar sin tener nada que demostrar que era verdad. Entró a una tienda de abarrotes y preguntó si necesitaban ayuda. El dueño lo miró de arriba a abajo, le preguntó dónde había trabajado antes, le preguntó por qué había dejado los trabajos anteriores. Emilio mintió, inventó historias, trató de sonar convincente, pero el hombre no le creyó. No, joven, no necesitamos a nadie, dijo, pero gracias por preguntar. Siguió caminando, entrando a tiendas, preguntando en talleres, tocando puertas. Siempre la misma respuesta, no. No necesitamos a nadie. Deje su nombre y si sale algo le hablamos. Venga la próxima semana. No hay trabajo, no hay dinero, no hay nada. Después de 6 horas caminando bajo el sol, con el estómago vacío y los pies adoloridos, Emilio se sentó en una banca de la plaza central. Vio a los niños jugar en los columpios, vio a las parejas caminando de la mano, vio a las familias comiendo helados. Vio la vida normal de la gente normal, la vida que él había perdido por ser un irresponsable. Sacó de su mochila lo último que tenía, una foto vieja de él con Alba, tomada el día de su graduación de la secundaria. En la foto, Alba sonreía con orgullo, con el brazo alrededor de sus hombros, con los ojos brillantes de felicidad. Emilio también sonreía, con el diploma en la mano, con la toga azul que Alba había pagado a plazos, con la cara de quien creía que el futuro era suyo. Esa foto había sido tomada 10 años atrás, pero parecía de otra vida, de otro mundo, de otra persona. Guardó la foto y se levantó de la banca. Tenía que seguir buscando, tenía que seguir intentando, tenía que encontrar algo, cualquier cosa, por poco que fuera, porque no podía volver a la casa de su madre sin nada, no podía volver a verla sentada en esa silla de plástico, vendiendo sus memorias por monedas, no podía volver a escuchar esa voz seca, esa voz que ya no lo perdonaba, esa voz que ya no creía en él. Tenía que demostrar que podía cambiar, tenía que demostrar que valía la pena creer en él otra vez, tenía que demostrar que todavía era su hijo, no solo el hombre que la había robado. Caminó hacia la salida del pueblo, hacia las granjas, hacia las fábricas, hacia cualquier lugar donde pudiera haber trabajo, aunque fuera trabajo pesado, aunque fuera mal pagado, aunque fuera humillante, cualquier cosa era mejor que volver con las manos vacías. Mientras tanto, Alba siguió sentada en su silla hasta que el sol empezó a ponerse. Había vendido 3 blusas, un par de zapatos, una olla y un radio viejo. En total, 120 pesos, suficiente para comprar tortillas, frijoles y algo de verdura para la cena, suficiente para sobrevivir un día más.
Guardó el dinero en la lata de chiles, guardó la ropa que no se había vendido, desarmó la mesa y la metió a la casa. Estaba cansada, le dolían la espalda y las piernas, tenía la piel roja por el sol, pero había logrado otro día, había logrado comer, había logrado seguir adelante. Se sirvió un plato de frijoles con tortillas y se sentó a comer sola en la mesa de la cocina. La comida sabía a poco, pero era comida. La casa estaba silenciosa, pero era su casa. La vida era dura, pero era su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Alba se sintió orgullosa de sí misma, orgullosa de haber sobrevivido, orgullosa de haberse levantado, orgullosa de haber aprendido a ser fuerte sin esperar que otros la rescataran. Cuando terminó de comer, lavó su plato y se quedó parada en la cocina, viendo por la ventana hacia el patio vacío. Emilio no había vuelto. Mejor así. Ojalá hubiera encontrado trabajo. Ojalá hubiera entendido que las cosas habían cambiado. Ojalá hubiera entendido que ya no podía volver a casa como si nada hubiera pasado. Alba se fue a dormir temprano, sin prender la televisión, sin hacer ruido. Mañana tendría que poner la mesa otra vez. Mañana tendría que seguir vendiendo lo poco que le quedaba. Mañana tendría que seguir siendo fuerte, pero hoy había logrado un día más. Y por ahora, eso era suficiente. Cerró los ojos y trató de dormir, pero antes de quedarse dormida, pensó en la foto que había visto en la cartera de Emilio cuando se le cayó todo en la calle, la foto de los dos el día de su graduación, la foto de cuando todavía creía en él, la foto de cuando todavía era su hijo. 2 semanas después, Alba estaba guardando la mesa cuando vio a Emilio acercarse por la calle. Venía caminando despacio, con la cabeza gacha, cargando una bolsa de plástico en una mano y algo más en la otra. No era la primera vez que lo veía pasar desde que había empezado a dormir en casa de la tía Rosa, pero esta vez se detuvo frente a ella. Alba siguió doblando la ropa que no se había vendido, sin mirarlo, esperando que dijera lo que tenía que decir y se fuera, pero Emilio no habló, solo se quedó ahí parado, como si estuviera esperando permiso para existir. Finalmente, Alba levantó la vista. Su hijo se veía más delgado, más oscuro por el sol, con las manos manchadas de algo pegajoso. Olía a dulce y a cansancio. ¿Qué quieres, Emilio?, le preguntó, con la voz plana, sin hostilidad pero sin calidez. Emilio le extendió la bolsa de plástico. Te traje algunas cosas, dijo. Jabón, aceite, un poco de arroz. Alba vio dentro de la bolsa. Eran cosas básicas, baratas, pero eran cosas que necesitaba. ¿De dónde sacaste dinero?, preguntó. He estado vendiendo dulces en la plaza, respondió Emilio. Dulces, cigarros, chicles, lo que se pueda. Alba asintió despacio. Sabía que era verdad porque la tía Rosa se lo había contado. Sabía que Emilio se levantaba antes del amanecer, que caminaba hasta la plaza central, que se ponía en una esquina con una caja de cartón llena de dulces, que se quedaba ahí hasta que se terminaba todo, que volvía a la casa de la tía Rosa cuando ya era de noche. Sabía que algunos días no vendía nada, que algunos días la gente lo trataba mal, que algunos días volvía con las manos vacías y la cara roja de vergüenza. Gracias, dijo Alba, tomando la bolsa, pero no tienes que hacer esto. Si tengo que hacerlo, respondió Emilio, tengo que hacerlo todos los días hasta que te devuelva todo lo que te quité. Alba lo miró a los ojos. Estaban diferentes, más opacos, más cansados, pero también más sinceros. Emilio, lo que me quitaste no se puede devolver con bolsas de mandado, dijo. No se puede devolver con dulces ni con buenas intenciones. Lo sé, dijo Emilio, pero es lo único que tengo. Alba sintió algo moverse en el pecho, algo que había estado dormido durante meses. No era perdón, no era amor incondicional, era algo más pequeño, más frágil, como una planta que empezaba a crecer en tierra quemada. Está bien, dijo, pero no esperes que esto cambie las cosas entre nosotros. No espero nada,
respondió Emilio. Solo espero poder seguir trayéndote cosas hasta que ya no las necesites. Emilio se dio la vuelta para irse, pero Alba lo detuvo. Espera, dijo. De la otra mano, Emilio sacó algo que había estado escondiendo. Era un sobre amarillo, doblado y arrugado. ¿Qué es eso?, preguntó Alba. Es una carta, dijo Emilio. Una carta que escribí pero que no te voy a dar. Alba frunció el ceño. ¿Por qué no me la vas a dar? Porque las cartas no sirven para nada, respondió Emilio. Porque las palabras escritas son más fáciles que las palabras vividas. Porque ya te escribí muchas cartas en la cabeza y nunca sirvieron para nada. Alba se quedó viendo el sobre. Parte de ella quería tomarlo, leerlo, ver qué tenía que decir su hijo, pero otra parte sabía que Emilio tenía razón. Las cartas eran fáciles, los hechos eran difíciles. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa carta?, preguntó. La voy a quemar, dijo Emilio. La voy a quemar y voy a usar ese tiempo para trabajar más, para venderte más cosas, para demostrarte que puedo cambiar sin palabras bonitas. Emilio sacó un encendedor de la bolsa, prendió fuego al sobre y lo dejó caer al suelo. Los dos se quedaron viendo cómo el papel se convertía en cenizas, cómo las palabras se desvanecían sin haber sido leídas. Está bien, dijo Alba, pero no quemes papeles en mi calle. La gente va a pensar que estoy loca. Emilio sonrió por primera vez desde que había vuelto. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero era una sonrisa. Perdón, dijo. La próxima vez la quemo en otro lado. No va a haber próxima vez, dijo Alba. Las cartas se terminaron. Sí, dijo Emilio. Las cartas se terminaron. Se fue caminando hacia la casa de la tía Rosa, con las manos vacías y la espalda recta. Alba se quedó parada en la calle, viendo las cenizas del sobre que se las llevaba el viento. Sintió algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, no era esperanza, era algo más sencillo, más real. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar. Esa noche, Alba se sentó en la mesa de la cocina con la bolsa que le había traído Emilio. Sacó cada cosa, la puso sobre la mesa, calculó cuánto habría costado todo. No era mucho dinero, pero era dinero que él había ganado con su trabajo, con su esfuerzo, con su sudor. Era dinero limpio, dinero que no le había quitado a nadie, dinero que había conseguido parado bajo el sol, vendiendo dulces de 5 pesos a niños y chicles a borrachos. Alba abrió el jabón y lo olió. Olía a limpio, a nuevo, a esperanza. Hacía meses que no tenía jabón nuevo. Hacía meses que se bañaba con restos de jabón viejo, con pedazos pequeños que se le resbalaban de las manos. Ese jabón era entero. Era suyo. Era un regalo de su hijo, un regalo que había costado trabajo, no palabras. Al día siguiente, Alba puso la mesa en la calle como siempre, pero esta vez había algo diferente. Tenía jabón nuevo en la casa, tenía aceite en la cocina, tenía arroz en la alacena, tenía algunas cosas que no había tenido que vender. Eran cosas pequeñas, pero eran cosas que le pertenecían, que podía usar sin pensar en cuánto valían, en cuánto podía conseguir por ellas. Mientras acomodaba la ropa en la mesa, vio a Emilio pasar rumbo a la plaza. Llevaba su caja de cartón llena de dulces, su botella de agua, su gorra vieja para protegerse del sol. No la saludó, no se acercó, no le dijo nada, solo pasó caminando, como si fuera un trabajador cualquiera, como si fuera un hombre responsable que tenía un trabajo que hacer. Alba sintió algo extraño en el pecho. No era orgullo, porque todavía no podía sentir orgullo por él, pero tampoco era desprecio, era algo parecido al respeto. Respeto por el trabajo, respeto por el esfuerzo, respeto por la decisión de no hablar más y empezar a hacer. Los días siguieron pasando igual. Alba vendía sus cosas en la calle, Emilio vendía dulces en la plaza. Cada semana, él le traía una bolsa con mandado. Nunca hablaban mucho, nunca se abrazaban,
nunca se decían cosas bonitas, pero había algo que estaba cambiando, algo que estaba creciendo en el silencio, algo que estaba sanando sin palabras. Una tarde, mientras Alba contaba el dinero que había ganado ese día, vio a María Fernanda acercarse por la calle. Venía caminando rápido, con la cara enojada, con los ojos brillantes de furia. Alba suspiró, sabía que su hija había venido a reclamar algo, a pelear por algo, a hacer algún drama que no necesitaba. María Fernanda llegó hasta la mesa y se plantó frente a Alba con los brazos cruzados. ¿Es cierto que estás aceptando regalos de Emilio?, preguntó. ¿Es cierto que lo estás perdonando después de todo lo que hizo? No estoy perdonando nada, respondió Alba. Estoy aceptando jabón. Es lo mismo, dijo María Fernanda. Estás siendo débil, estás cayendo en sus manipulaciones otra vez. Alba levantó la vista y miró a su hija. María Fernanda estaba vestida con ropa nueva, con zapatos caros, con una bolsa de marca. Tenía el cabello arreglado, las uñas pintadas, la cara maquillada. Se veía próspera, se veía cómoda, se veía como alguien que nunca había tenido que vender sus cosas en la calle. ¿Sabes qué es ser débil, María Fernanda?, preguntó Alba. Ser débil es venir a juzgar a tu madre por aceptar un jabón cuando tú nunca me has traído ni un peso para ayudarme. María Fernanda se quedó callada, con la boca abierta, como si no esperara esa respuesta. Yo no sabía que necesitaras ayuda, dijo. Pensé que estabas bien. Claro que no estoy bien, dijo Alba. Estoy vendiendo mi ropa en la calle, estoy vendiendo mis ollas, mis zapatos, mis recuerdos. ¿Cómo voy a estar bien? Pero nunca me pediste ayuda, dijo María Fernanda. Nunca me dijiste que necesitaras dinero. ¿Te tengo que pedir permiso para estar jodida?, preguntó Alba. ¿Te tengo que mandar una invitación para que te des cuenta de que tu madre está en la calle vendiendo sus cosas? María Fernanda se puso roja, se puso nerviosa, se puso a la defensiva. Es que yo tengo mis propios gastos, dijo. Tengo que pagar la renta, tengo que pagar el coche, Tienes que cuidar tu vida, interrumpió Alba, y yo tengo que cuidar la mía. Y si mi hijo me trae jabón, yo voy a aceptar el jabón. Y si no te gusta, te puedes ir. María Fernanda se quedó parada ahí, sin saber qué decir. Nunca había visto a su madre hablarle así. Nunca había visto a Alba tan directa, tan dura, tan segura de sí misma. Mamá, yo no quería. Si querías, dijo Alba, querías venir a decirme qué hacer con mi vida. Querías venir a juzgarme por aceptar ayuda de tu hermano. Querías venir a sentirte superior. No es cierto, dijo María Fernanda, pero su voz sonaba pequeña, insegura. Sí es cierto, dijo Alba. ¿Y sabes qué, María Fernanda? Está bien que cuides tu vida, está bien que no me ayudes, está bien que no me visites, pero no está bien que vengas a juzgarme por sobrevivir. María Fernanda se dio la vuelta para irse, pero Alba la detuvo. Espera, dijo, antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Emilio me robó dinero, Emilio me dejó tirada, Emilio me lastimó más de lo que tú puedes imaginar, pero Emilio está trabajando para compensar lo que hizo. Emilio está tratando de arreglar las cosas. Emilio está aquí. ¿Tú qué estás haciendo? María Fernanda se volteó, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy tratando de protegerte, dijo. Estoy tratando de evitar que te lastimen otra vez. ¿Sabes cómo me proteges?, preguntó Alba. Trayéndome jabón, trayéndome aceite, trayéndome un peso para que no tenga que vender mis cosas. Eso es protección. Lo demás son palabras. María Fernanda se quedó callada, con la cara roja, con las manos temblorosas. Yo no sabía, dijo finalmente. Ahora ya sabes, dijo Alba. Y ahora puedes decidir qué vas a hacer con lo que sabes. María Fernanda se fue sin decir nada más, pero Alba sabía que había entendido, sabía que su hija había venido a juzgar y se había encontrado con un espejo.
Sabía que había venido a criticar a Emilio y había terminado viéndose a sí misma. Sabía que había venido a sentirse superior y había terminado sintiéndose pequeña. Alba recogió sus cosas y se fue a la casa. Esa noche, mientras cenaba sola en la mesa de la cocina, pensó en sus 3 hijos. Héctor, que vivía lejos y nunca llamaba. María Fernanda, que vivía cerca pero nunca ayudaba. Emilio, que había hecho el daño más grande pero era el único que estaba tratando de repararlo. No sabía qué decir de esa situación, no sabía si era justo o injusto, solo sabía que así eran las cosas, que así había resultado la vida, que así había terminado siendo su familia. 3 días después, Alba estaba desayunando cuando tocaron a la puerta. Era temprano, más temprano de lo normal, y Alba pensó que tal vez era algún vecino con alguna emergencia. Abrió la puerta y se encontró con María Fernanda, pero esta vez se veía diferente. Tenía el cabello recogido, traía ropa sencilla, y cargaba 2 bolsas del súper. Buenos días, mamá, dijo. Te traje algunas cosas. Alba se quedó callada, sin moverse de la puerta. ¿Qué cosas?, preguntó. Comida, respondió María Fernanda. Leche, huevos, pollo, verduras, cosas para que no tengas que vender más ropa. Alba siguió sin moverse. ¿Por qué?, preguntó. Porque tienes razón, dijo María Fernanda, porque he sido una mala hija, porque he estado tan ocupada cuidando mi vida que se me olvidó que tengo una madre. Alba se hizo a un lado y dejó que María Fernanda entrara. Su hija fue directamente a la cocina y empezó a sacar las cosas de las bolsas. Había de todo: carne, pollo, arroz, frijoles, aceite, azúcar, café. Había comida para varias semanas. Alba se sentó en una silla y vio cómo su hija llenaba la alacena vacía, cómo acomodaba las cosas en el refrigerador, cómo convertía la cocina en un lugar donde se podía cocinar otra vez. ¿Cuánto costó todo esto?, preguntó Alba. No importa, respondió María Fernanda. Sí importa, dijo Alba, porque yo no quiero caridad, yo quiero ayuda, pero no quiero caridad. No es caridad, dijo María Fernanda, es lo que tengo que hacer, es lo que siempre tuve que hacer. ¿Por qué nunca lo hiciste?, preguntó Alba. María Fernanda se detuvo, con una lata de chiles en las manos. Porque pensé que siempre ibas a estar bien, dijo. Porque pensé que eras indestructible, porque pensé que no me necesitabas. Siempre te necesité, dijo Alba. Siempre necesité a todos mis hijos, pero aprendí a vivir sin necesitar. María Fernanda terminó de acomodar las cosas y se sentó frente a Alba. Mamá, quiero pedirte perdón, dijo. Quiero pedirte perdón por no haber estado aquí. Quiero pedirte perdón por haber sido egoísta. Quiero pedirte perdón por haber venido a juzgarte en lugar de ayudarte. Alba la miró a los ojos. Eran los mismos ojos de cuando era niña. Los mismos ojos que la miraban con miedo cuando había hecho algo malo. Los mismos ojos que buscaban perdón sin saber si lo merecían. No necesito que me pidas perdón, dijo Alba. Necesito que me ayudes. Voy a ayudarte, dijo María Fernanda. Voy a venir todas las semanas. Voy a traerte comida. Voy a traerte dinero. Voy a traerte lo que necesites. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó Alba. Nada, respondió María Fernanda. Solo quiero que me perdones por haber sido tan tonta. Ya te perdoné, dijo Alba. Te perdoné hace 3 días cuando te fuiste llorando. María Fernanda se levantó, fue hasta donde estaba Alba y la abrazó. Alba se quedó rígida por un momento, como si hubiera olvidado cómo recibir abrazos, pero después relajó los brazos y abrazó a su hija. Era un abrazo extraño, incómodo, como si las dos hubieran olvidado cómo quererse, pero era un abrazo real, un abrazo que significaba algo, un abrazo que era el principio de algo nuevo. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Alba. Que Emilio me lastimó más que nadie, pero fue el primero en tratar de arreglar las cosas. Y tú, que nunca me hiciste daño,
Fuiste la última en darte cuenta de que necesitaba ayuda. Es porque Emilio siempre supo que te necesitaba, dijo María Fernanda, y yo siempre pensé que tú no me necesitabas a mí. Los dos se equivocaron, dijo Alba. Él pensó que podía vivir sin mí, y tú pensaste que yo podía vivir sin ti. Y los dos terminaron lastimándome de maneras diferentes. María Fernanda se separó del abrazo y miró a su madre. ¿Crees que podemos arreglar esto?, preguntó. ¿Crees que podemos volver a ser una familia? No sé si podemos volver a ser lo que éramos, dijo Alba, pero tal vez podemos ser algo nuevo, algo mejor. ¿Cómo?, preguntó María Fernanda. Siendo honestos, respondió Alba, siendo reales, dejando de pretender que somos perfectos o que nos queremos incondicionalmente, aceptando que somos personas complicadas que a veces se lastiman pero que también pueden ayudarse. María Fernanda asintió. Está bien, dijo. Vamos a intentarlo. Sí, dijo Alba. Vamos a intentarlo. Esa tarde, mientras Alba preparaba la comida que había traído María Fernanda, vio por la ventana que Emilio venía caminando desde la plaza. Traía su caja vacía, su botella de agua vacía, su cara cansada pero satisfecha. Había terminado su trabajo, había vendido todos sus dulces, había ganado el dinero para vivir otro día. Alba lo vio pasar frente a la casa, lo vio voltear hacia la ventana, lo vio hacer un gesto pequeño con la mano. No era un saludo, no era una despedida, era solo un reconocimiento de que los dos estaban ahí, de que los dos estaban trabajando, de que los dos estaban tratando de arreglar las cosas a su manera. Alba levantó la mano y le devolvió el gesto. Tampoco era un saludo, tampoco era una despedida, era solo una respuesta que decía que lo había visto, que sabía que estaba trabajando, que reconocía su esfuerzo sin perdonar su traición. Pero fue en ese momento, viendo a Emilio alejarse hacia la casa de la tía Rosa, que Alba se dio cuenta de algo que cambiaría todo. En el reflejo de la ventana, vio algo que no había visto antes. Emilio cojeaba apenas, casi imperceptiblemente, pero cojeaba. Alba frunció el ceño. Su hijo nunca había cojeado, nunca había tenido problemas para caminar. Salió de la casa y gritó: «Emilio». Él se volteó, sorprendido. «¿Estás bien? ¿Por qué cojeas?». Emilio se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo si mentir o decir la verdad. «Me lastimé el pie», dijo finalmente. «¿Cuándo?», preguntó Alba. «Hace una semana», respondió Emilio. «¿Cómo?». «Me caí, en la plaza, resbalé con unas naranjas que se cayeron de un puesto». Alba se acercó a él. «¿Fuiste al doctor?». «No», dijo Emilio. «No tengo dinero para el doctor». «¿Está muy mal?», preguntó Alba. «No», mintió Emilio, «solo me duele un poco». Pero Alba sabía que mentía porque lo conocía, porque había cuidado de él cuando era niño, porque había visto esa cara de dolor fingido 1000 veces. «Enséñame el pie», dijo. «Mamá». «No es necesario», dijo Emilio. «Enséñame el pie», repitió Alba, con la voz más firme. Emilio suspiró. Se quitó el zapato y se bajó el calcetín. Alba vio el pie hinchado, amoratado, con una herida fea en el tobillo. Vio que su hijo había estado caminando así durante una semana, que había estado trabajando así durante una semana, que había estado parado bajo el sol vendiendo dulces con ese pie que probablemente necesitaba puntos. «¿Cómo has estado caminando así?», preguntó. «Despacio», respondió Emilio. «Con cuidado». «¿Y por qué no fuiste al doctor?». «Porque el dinero que tengo es para ti», dijo Emilio. «Porque si me gasto el dinero en el doctor, no te puedo traer mandado». «Emilio», dijo Alba, «eres un idiota». Pero lo dijo con una voz diferente, lo dijo con una voz que no había usado con él en meses, una voz que tenía dolor, que tenía preocupación, que tenía algo parecido al cariño. «Vamos al doctor», dijo. «Ahora, mamá». «No tengo dinero para». «Yo pago», interrumpió Alba. «Yo pago el doctor».
Pero no tienes dinero, dijo Emilio. Sí tengo, dijo Alba. María Fernanda me trajo comida. Ya no tengo que vender mis cosas esta semana. Puedo usar ese dinero para llevarte al doctor. Emilio se quedó callado, con el zapato en la mano, con el pie hinchado y feo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me quieres ayudar? Porque eres mi hijo, dijo Alba. Porque eres un idiota, pero eres mi hijo. Porque puedo estar enojada contigo y aún así no querer que te jodas el pie. ¿Eso significa que me perdonas?, preguntó Emilio. No, dijo Alba. Significa que vamos al doctor. Fueron al doctor. Alba pagó la consulta, pagó las medicinas, pagó las curaciones. El doctor dijo que el pie estaba infectado, que había esperado demasiado tiempo, que necesitaba antibióticos y reposo. Dijo que Emilio no debía caminar durante varios días, que necesitaba cuidados, que necesitaba que alguien lo cuidara. En el camino de regreso, Alba iba callada, pensando. Emilio iba callado también, con el pie vendado, con las muletas que le había dado el doctor, con la cara de niño que acababa de meter la pata. ¿Qué voy a hacer?, preguntó finalmente. No puedo trabajar con este pie, no puedo vender dulces, no puedo traerte mandado. Vas a recuperarte, dijo Alba. Vas a cuidar tu pie, vas a tomar las medicinas, vas a descansar hasta que estés bien. ¿Pero dónde?, preguntó Emilio. La tía Rosa no me puede cuidar, ella tiene sus propios problemas. Alba se detuvo en medio de la calle. Lo que iba a decir era difícil, era complicado, era algo que no había planeado. Vas a quedarte en la casa, dijo. Vas a quedarte en tu cuarto, hasta que estés bien. Emilio se quedó callado, con la boca abierta. ¿En serio?, preguntó. En serio, respondió Alba. Pero no te confundas, no es porque te perdone. Es porque no puedo dejar que te jodas el pie por mi culpa. ¿Por tu culpa?, preguntó Emilio. Porque si no me hubieras robado, no estarías vendiendo dulces. Si no estuvieras vendiendo dulces, no te habrías lastimado el pie. Si no te hubieras lastimado el pie, no necesitarías que te cuidara. Es un círculo, Emilio, un círculo que empezó cuando decidiste robarme. Lo sé, dijo Emilio. Lo sé y lo siento. No me digas que lo sientes, dijo Alba. Demuéstramelo curándote bien, tomándote las medicinas, y volviendo a trabajar cuando estés sano. Demuéstramelo no volviendo a hacer pendejadas. Está bien, dijo Emilio. Está bien. Llegaron a la casa y Alba ayudó a Emilio a llegar hasta su cuarto. Era la primera vez que entraba a ese cuarto desde que él se había ido. Estaba exactamente igual que cuando se fue, la cama deshecha, la ropa tirada, los libros de la secundaria en el escritorio. Alba sintió algo raro en el pecho. Era como volver al pasado, como si el tiempo no hubiera pasado, como si Emilio siguiera siendo el niño que había criado. Pero no era un niño. Era un hombre de 26 años que había tomado malas decisiones y que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Descansa, dijo Alba. Mañana empiezas con las medicinas. Mamá, dijo Emilio. Gracias. No me agradezcas, dijo Alba. Solo cúrate. Cerró la puerta y se fue a la cocina. Se sentó en la mesa y se puso a pensar en lo que había pasado. Su hijo estaba otra vez en la casa. Su hijo estaba enfermo. Su hijo la necesitaba. Pero las cosas no habían vuelto a ser como antes. Él estaba ahí porque estaba lastimado, no porque lo hubiera perdonado. Estaba ahí porque era lo correcto, no porque fuera lo que ella quería. Estaba ahí, pero nada había cambiado realmente. O tal vez sí había cambiado, tal vez había cambiado todo. Esa noche, Alba se quedó despierta oyendo los sonidos de la casa. Oyó a Emilio moverse en su cuarto. Oyó cómo se levantaba para ir al baño. Oyó cómo regresaba a la cama. Eran sonidos que no había oído en meses, sonidos que había extrañado sin darse cuenta, sonidos que la hacían sentir que la casa estaba viva otra vez, pero también la hacían sentir nerviosa, vulnerable, como si estuviera jugando con fuego.
como si estuviera arriesgándose a volver a ser lastimada, como si estuviera cometiendo el mismo error otra vez. Al día siguiente, Alba le llevó el desayuno a Emilio a su cuarto: huevos revueltos, tortillas, café, comida de verdad, no las sobras que había estado comiendo durante meses. Emilio se incorporó en la cama, sorprendido. No tenías que traerme desayuno, dijo. Tengo que darte las medicinas, respondió Alba. Y tienes que comer algo antes de tomarlas. Emilio comió despacio, en silencio, mientras Alba se quedaba parada junto a la ventana, viendo hacia el patio. Era una escena doméstica, normal, como si nada hubiera pasado, pero Alba sabía que todo había pasado, que nada era normal, que esa tranquilidad era frágil y peligrosa. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alba cuando Emilio terminó de comer. Mejor, respondió Emilio. El pie todavía me duele, pero ya no tanto. Bien, dijo Alba. Tómate la medicina y descansa. Mamá, dijo Emilio. Quiero que sepas que... No, interrumpió Alba. No quiero que sepas nada. Quiero que te cures. Quiero que te recuperes. Quiero que vuelvas a trabajar. Eso es lo que quiero. Está bien, dijo Emilio. Pero cuando esté bien, me voy a ir otra vez. No me voy a quedar aquí para siempre. Lo sé, dijo Alba. Y está bien que te vayas cuando estés listo para irte. ¿No te vas a sentir sola?, preguntó Emilio. Ya estoy sola, respondió Alba. Ya aprendí a estar sola, ya aprendí a cuidarme sola, ya aprendí a no necesitar a nadie, ni siquiera a mí, preguntó Emilio. Alba se volteó y lo miró. Especialmente a ti, dijo. Y salió del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. Pero esa noche, mientras cenaba sola en la mesa de la cocina, Alba se dio cuenta de algo que no había esperado. Por primera vez en meses, no se sentía completamente sola. La casa tenía sonidos, tenía movimiento, tenía vida.